Ya aquí en el canal te he contado sobre 81 nuevas funciones y cambios de iOS 26, pero increíblemente todavía hay muchísimo más por descubrir en esta actualización y hoy te estaré mostrando esas funciones secretas que Apple no mencionó en su evento. Así que comencemos. Comencemos hablando de esta parte de los boletos de viaje para que puedas entrar a un avión y puedas viajar a donde tú quieras. Y es que Apple ha cambiado bastante cómo es que funciona todo esto, ya que además de tener un diseño un poquito más moderno, ahora en la parte inferior tienes acceso a un mapa para que puedas ver exactamente cómo llegar directamente dentro de un aeropuerto a esa puerta para que puedas montarte en el avión. Obviamente esto estará limitado dependiendo de los aeropuertos, no será en todos inicialmente. Y entonces aquí a la derecha vas a tener acceso rápidamente a, si por ejemplo le tienes un AirTag a tu maleta, pues que lo puedan monitorear directamente desde esta interfaz. Apple también aprovechó y lanzó una nueva función que existía en otras aplicaciones, y es que ahora cuando vayas a viajar pues vas a tener una actividad en vivo de ese vuelo, cómo va el progreso, para que puedas tener información de cuánto es la duración, a cuál terminal estarás llegando, cuál es tu puerta de salida, e incluso también cuál es el área para poder recoger tu equipaje, la duración del vuelo. En fin, vas a poder tener aquí prácticamente toda la información directamente desde tu pantalla de bloqueo utilizando la función de actividades en vivo. Otra función que Apple añadió a esta parte de la billetera es que por lo menos en Estados Unidos vas a poder añadir directamente tu pasaporte como una identificación para que la tengas accesible en tu billetera digital. Esto busca expandir lo que Apple ya ha hecho con la parte de licencias de conducir en Estados Unidos, pero vas a poder añadir tu pasaporte para que lo puedas utilizar en vuelos domésticos. No va a funcionar cuando viajes obviamente a otros países fuera de Estados Unidos, pero domésticamente vas a poder utilizar ese pasaporte que tengas almacenado directamente en tu teléfono como una identificación válida, aunque obviamente pues solamente funcionará en algunos aeropuertos inicialmente, para que puedas dejar quizás tu pasaporte en tu casa y que simplemente puedas viajar solamente con tu teléfono, al menos domésticamente. Apple también estará expandiendo una función que vimos anteriormente de poder seguir paquetes directamente en la aplicación de la billetera, pero ahora Apple estará utilizando el poder de la inteligencia artificial para poder analizar todos los correos que recibas, para que de esa manera pues pueda entonces extraer el número de rastreo de ese paquete o esa compra que hiciste, sin que haya sido una compra directamente con Apple Pay o con un vendedor que haya sido probado anteriormente por Apple. Ahora eso lo vas a poder encontrar en la parte de configuración. Vamos a bajar a la parte de app de Wallet y Apple Pay, y en la parte de configuración predeterminada, ahora aquí en esta área vas a poder entonces bajar un poquito más a la parte de seguimiento de pedidos, y vas ahora a poder seleccionar la parte de pedidos encontrados en la aplicación de Mail, en la aplicación de correos directamente de Apple. Cabe la pena mencionar que para esto tienes que tener el sistema de Apple Intelligence, así que solamente funciona a partir del iPhone 15 Pro en adelante, y Apple también deja muy claro que esto todavía está en estado beta, así que es posible que no funcione muy bien o que no pueda encontrar directamente ese paquete. Una vez entonces tengas esa función activada, cuando vayas aquí a la parte del menú y vamos a la parte de pedidos, pues como puedes ver todavía no he encontrado una compra que ya he hecho, quizás no he analizado completamente mis correos, pero en efecto aquí estarás encontrando ese paquete que has comprado. Y si por alguna razón no quieres utilizar la aplicación de Mail de Apple, utilizas una aplicación de tercero, por ejemplo yo uso Shortwave, aquí te tengo un video de las mejores aplicaciones de correo para tu teléfono. Puedes añadir tu cuenta a la aplicación de Mail de Apple y simplemente apaga las notificaciones para que te puedas beneficiar de estas funciones de, obviamente, de analizar tu correo electrónico sin tener que preocuparte por recibir constantemente notificaciones en dos aplicaciones de correo. Hablemos ahora de la aplicación de recordatorio, la cual recibió varios cambios y no son bastante visuales. Como puedes ver, ahora tenemos una barrita mucho más grande de hoy y la parte de programados, como también de terminados. Y algo que también puedes hacer directamente en la lista que tengas de recordatorios es, si obviamente pues tienes un teléfono con el poder de inteligencia artificial, vas a poder tocar este botoncito de menú y vas a poder escoger la opción de autocategorizar. Como puedes ver, todavía está en inglés toda esta función porque todavía Apple no ha traducido ni terminado esto. Y como puedes ver, ha creado diferentes categorías para mis recordatorios para que se puedan agrupar dependiendo de la similitud entre ellos. Aquí tengo pues unos bastante diferentes, pero puedes ver cómo he hecho preparativos para el viaje, actividades educativas, reparación de vehículos, en fin, lo he hecho un poquito más organizado para poder tener, ¿verdad?, una asistencia de parte de Apple. Ahora bien, otra nueva función sería la parte de poder compartir contenido directamente a la aplicación de recordatorios, y utilizando el poder de Apple Intelligence poder crear recordatorios basados en ese texto o eso que compartas directamente a la aplicación
aplicación de recordatorios. Aquí tengo simplemente una agenda falsa que le pregunté a ChatGPT que me lo hiciera y voy ahora a compartirla directamente a la aplicación de recordatorios para que puedas ver cómo es que funciona esta parte de poder compartir contenido. Y aquí puedes ver las sugerencias que me está haciendo Apple utilizando, como puedes ver, la parte de inteligencia artificial. Como puedes ver, agrupa todo esto en algo que realmente no lo considero muy útil. Sería mucho mejor que puedas separar cada hora, que puedas separar el texto y colocarlo como una lista de recordatorios, y que hasta añada también la hora en la que se va a hacer esa actividad. Esta función yo diría que puede expandir muchísimo más, pero esto sería un primer vistazo a cómo quizás funcionará esta parte de poder compartirle contenido y que Apple Intelligence lo pueda organizar mucho mejor. Otra nueva función de la aplicación de recordatorios es que ahora vas a poder ir directamente al centro de control y vas a poder añadir un atajo para poder añadir directamente un recordatorio directamente del centro de control. Vamos aquí a terminar esto y ahora cuando toco este botoncito me estará apareciendo esta ventana para poder añadir un recordatorio rápidamente con la parte de la fecha, la ubicación, la prioridad, etcétera. Puedo comenzar a escribir y le doy ahí a guardar para poder hacerlo rápidamente. Y obviamente, pues como puedes tener acceso a esta parte de los recordatorios del centro de control, pues esto mismo también lo vas a poder hacer utilizando el botón de acción de tu teléfono. Vayamos ahora a la aplicación de Apple Music, y la compañía ha añadido una nueva función directamente en la parte de biblioteca, y es que cuando vas a la parte de listas de reproducciones, como puedes ver, ahora puedes crear una carpeta para que puedas organizar mucho mejor tus listas de reproducción. Si por alguna razón pues tienes bastantes, ahora puedes tocar este botoncito de más y puedes ahora crear una nueva carpeta. Esto vamos a poner aquí que simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo es que funciona esta parte de poder crear carpetas de listas de reproducción. Y ahora pues simplemente puedo seleccionar esta lista de reproducción y colocarla en esta carpeta para de esa forma poder organizarme mucho mejor si tengo, por ejemplo, muchas listas de reproducción y poder encontrarlas todas en un mismo lugar. La aplicación de clima ahora tiene una nueva función inteligente para que pueda darte alertas de, por si acaso hay algo bastante extremo en el clima del lugar donde vas a viajar o una ciudad donde vayas a visitar. Pues ahora la aplicación de clima va a poder alertarte y poder comenzarte a mostrarte en el widget o en tu Apple Watch esa información de clima de esa ciudad o ese país. Y para poder activar eso, vamos aquí a la parte de la aplicación de clima, vamos a la parte del menú para poder entonces activar la parte de las notificaciones, y vamos a bajar aquí a la parte de clima extremo. Y una vez selecciones eso, aquí todavía está en inglés, pero nos está diciendo que recibirás notificaciones de ubicaciones que sean importantes para ti. Así que Apple va a poder quizás monitorear tu correo electrónico o lo que hagas con tu dispositivo o tus rutinas para poder decir, esta persona va a viajar a Nueva York quizás la semana que viene, déjame mostrarle esta información del clima, que por ejemplo pues el día que te vayas de viaje va a nevar bastante, para que puedas planificar y no te coja de sorpresa esa parte del clima. Y lo otro que se ha encontrado directamente en el código de iOS 26 es que al parecer Apple está trabajando para que, además de poder comunicarte con mensajes de texto a través del servicio satelital de Apple, que también quizás puedas recibir información de clima con una conexión satelital para que te puedas mantener al tanto de lo que está pasando con respecto al clima de ese lugar donde estás, donde quizás no tienes señal de telefonía ni señal de internet, pues que puedas recibir esa información de lo que está pasando con el clima directamente desde un satélite. Como te mostré en mi pasado video, Safari ahora tiene un nuevo diseño que sin duda alguna es mucho más fluido. Vamos aquí a movernos un poquito más hacia abajo para que puedas ver cómo se achica esta barra de navegación en la parte inferior. Pero una vez más, pues Apple ya ha aprendido un poco quizás de la experiencia en el pasado, y vamos a ir aquí a la parte de las aplicaciones, de la configuración, y vamos a buscar directamente rápidamente la aplicación de Safari para poder mostrarte una de las nuevas funciones que vas a poder encontrar. Y es que ahora vas a poder rediseñar o por lo menos tener acceso al diseño de Safari para que puedas tener más opciones. Puedes coger el diseño de abajo, que sería un poquito más similar a como era el diseño anterior, como para que tengas los botones aquí rápidamente. El botón de compartir es un poquito más grande para que tengas botones, ¿verdad? Acceso a estos botones más rápidamente, y entonces pues puedes colocarlo otra vez arriba si prefieres tener esa interfaz tanto arriba como abajo. Pues ahora tienes este nuevo diseño. Como quieras, se oculta bastante cuando empiezas a explorar directamente en la aplicación, pero sin duda alguna pues tiene un poquito más de acceso a botones comparado con la interfaz regular. La aplicación de teléfono, como te mostré, ahora tiene este nuevo diseño, pero ahora si quieres llamar a una persona tienes que tocar el botoncito aquí de llamar para que se pueda entonces comenzar a hacer esa llamada directamente a esa persona. Pero si por alguna razón quieres tener el diseño anterior que te permitía tocar cualquier área de esta parte de la aplicación de teléfono para comenzar una llamada, pues eso lo puedes tener ahora mismo si quieres cambiar ese diseño, aunque pues obviamente eso puede crear que puedas tener más errores a la hora de hacer una llamada en tu teléfono. Pero puedes ir aquí a la parte de teléfono y ahora pues puedes bajar un poquito más hasta encontrar la parte de tocar recientes para llamar, y no importa donde toques en la parte de las llamadas recientes, vas a entonces poder hacer esa llamada. Y entonces aquí a la derecha estarás encontrando el botón de información, así que tengas en consideración si es que prefieres
ese diseño, pues yo creo que la versión anterior es un poquito más cómoda. Hablemos ahora un poco sobre los cambios en la navegación de tu teléfono ahora con iOS 26, y es que cuando entres, digamos, a una aplicación, vamos a entrar aquí a Safari, puedes ver que la barra de navegación se esconderá. Anteriormente se mantenía presente en todas las aplicaciones, pero como puedes ver, se esconde cuando terminas ya de entrar a la aplicación para que pueda mostrarse todo el contenido prácticamente de pantalla completa. Y lo otro es algo que estará ayudando a las personas que tengan teléfonos bastante grandes y que tengan quizás pues las manos pequeñas, y es que pues debes saber ya que te puedes mover desde la izquierda para que puedas ir hacia atrás, pero en un teléfono grande, si quizás no llegas a esa parte de la extrema izquierda, en mi caso yo uso mi teléfono con la mano izquierda, así que para mí es un poquito fácil, pero si usas el teléfono con la mano derecha y no llegas hasta la parte de acá, pues cabe la pena mencionar que ahora puedes prácticamente desde el medio, vamos aquí a entrar una de las opciones, prácticamente desde el medio puedo dejar apretado y puedo entonces ir hacia atrás. No tengo que tocar directamente hasta la parte extrema de la izquierda, sino prácticamente desde el medio dejo apretado un ratito y ahora me puedo mover hacia atrás para que el proceso de navegación sea un poquito más fácil. En mi pasado video te conté ya sobre cómo la aplicación de alarmas cambió y la parte de temporizadores también, pero Apple ha hecho un cambio en cuestión de las reglas del App Store, ya que ahora cualquier aplicación se puede convertir en una aplicación de reloj para que se pueda entonces utilizar como tu alarma. Así que si no quieres utilizar la aplicación de Apple y si en el futuro aparece una nueva aplicación que es un poquito más linda, quizás es un poquito más útil en tu opinión, pues ahora esa aplicación puede tener los mismos privilegios de la aplicación de reloj del teléfono para que puedas romper los enfoques y te pueda asegurar de que te despiertes y que tengas esa nueva interfaz de los botones bastante grandes para cancelar la alarma, o entonces también pues tener un poquito más de atraso para que puedas seguir durmiendo un poco más. Así que es un cambio bastante útil para que existan nuevas aplicaciones enfocadas solamente en alarmas. Desde hace ya un tiempo Apple incluye en la parte de accesibilidad opciones para poder tener sonidos de fondo específicamente, y en mi opinión bastante útil para las personas que quizás se quieren concentrar o tienen problemas a la hora de dormir, diría yo. Pues ahora cuando vas aquí a la parte de audio y visuales, vamos aquí a la parte de sonidos de fondo, y si enciendes esta función, pues aquí tengo varios sonidos. Aquí se activó un momento, pero Apple ha añadido uno que sería como personas como hablando, que sería como murmullo. Aquí te estaré poniendo luego un poco cómo se escucha cada de estos sonidos. Tenemos vapor, avión, barco, autobús, tren y lluvia sobre como un techo, si prefieres escuchar esa parte de la lluvia de esa manera, o lluvia regular, y entonces también la parte de noche tranquila. Pero aquí ahora te estaré colocando cómo se escucha cada uno de estos sonidos. En mi pasado video te conté sobre la función de las líricas de Apple Music para que puedas ver la ayuda en la pronunciación si estás escuchando una canción en otro idioma, como también la parte de traducción. Pero cuando entonces vinculas tu teléfono a un Apple TV, cuando tenga la actualización, pues ahora vas a poder utilizar tu teléfono como un micrófono para hacer karaoke, y como puedes ver aquí vas a poder controlar la parte de cómo se escucha la voz directamente en el televisor y cómo se escucha quizás el efecto del micrófono, y cómo entonces pues ahora puedes apagar o encender esta función, mientras que en la parte de la parte superior izquierda, si por ejemplo estás con un grupo de amistades y todos están sincronizados directamente al televisor, pues ahí puede añadir la persona su canción favorita para que entonces pues pueda cantar, y obviamente pues vas a poder cantar con múltiples personas. En fin, si te gusta el karaoke y quieres tener prácticamente una fiesta, pues ahora con tu iPhone y con un Apple TV sin duda alguna lo vas a poder hacer. Para las pocas personas que pagan por Apple News Plus, la compañía ha añadido un nuevo juego enfocado en las palabras como también en los emojis, para que tengas que utilizar diferentes emojis para poder completar diferentes palabras. No sé si esto es algo que pueda funcionar directamente en español, pero sin duda alguna en inglés es bastante útil. Ese idioma tiene ciertas características para poder permitir este tipo de juegos, así que si te gustan los juegos de palabras, pues esto será una buena adición, pero no sé si valdrá la pena pagar por Apple News Plus para poder tener acceso a esto. Una nueva función en la parte de los enfoques es que ahora vas a poder añadir un filtro directamente para una tarjeta SIM, así que si por ejemplo tienes un teléfono con dos tarjetas SIM, una del trabajo y una personal, pues ahora vas a poder añadir quizás un enfoque que esté asociado directamente a una tarjeta SIM, así que mientras esa tarjeta SIM esté activada, pues estarás en ese enfoque, y una vez entonces pues cambies de enfoque, pues esa tarjeta SIM se estará desactivando para que puedas tener realmente un modo de trabajo y un modo personal utilizando esta función de enfoques. Otra nueva función que se ha filtrado era la parte de poder exportar una nota en el formato Markdown, así que cuando le das al botón de compartir a esa nota, vas aquí a poder seleccionar el formato de Markdown, y esto para las personas que no lo conocen, pues es
es un formato básicamente como abierto que te permite utilizar diferentes comandos para poder escribir negrillas, tablas, títulos, en fin. Es bastante útil. En mi caso yo lo uso bastante para poder escribir estos libretos, como también cosas aquí en el canal. Pero si eres una persona que valora eso, pues ahora puedes hacerlo directamente desde la aplicación de notas. Si eres una persona que utiliza la aplicación de podcast, la compañía ha añadido dos nuevas funciones interesantes, y es que ahora cuando tocas aquí el botoncito de las diferentes opciones, vas a poder aquí escoger la parte de mejorar el diálogo para que se pueda escuchar mucho mejor lo que las personas están hablando directamente en esa conversación. Y ahora también tienes más opciones en la parte de la velocidad. Aquí tienes algunas ya predeterminadas como 1.3, 1.5, 1.8, pero también puedes dejar tu dedo apretado aquí para que puedas cambiar entre la tortuga y la liebre, ¿verdad? Como la fábula tradicional, para que puedas escoger entre las diferentes velocidades, para que puedas escuchar el podcast un poquito más rápido. Lo último que te quiero contar es algo que no te puedo mostrar aquí en video porque dependerá de cómo los desarrolladores comiencen a utilizarlo, pero ahora Apple le estará dando acceso a aplicaciones de terceros para que puedas utilizar el modelo de inteligencia artificial que Apple descarga en los teléfonos que obviamente son compatibles con inteligencia artificial, para que esos desarrolladores puedan utilizar ese poder para que puedan resumir un texto, crear texto, hacer búsquedas, en fin, muchas funciones que puedes utilizar con ChatGPT. Pero lo bueno de este modelo es que está descargado directamente al dispositivo, así que no necesitas ir a la nube, algo que puede hacer que el modelo de inteligencia artificial de Apple pues sea más rápido que otras alternativas, y el hecho de que ya está integrado directamente en la aplicación y que no le costará nada a estos desarrolladores. Bueno, y con ese último detalle creo que te he contado prácticamente ya aquí en el canal todas las nuevas funciones y cambios de iOS 26. Obviamente yo seguiré bien pendiente a todo lo que aparezca, sigo jugando con esta actualización para seguir descubriendo nuevas cosas, y obviamente durante las próximas betas pues Apple estará cambiando elementos, añadiendo funciones, y obviamente pues aquí en el canal yo estaré cubriendo todo eso, así que asegúrate de mantenerte suscrito a este canal, y si todavía no lo has hecho pues activa tu suscripción y prende la campanita para que no te pierdas esos próximos videos. Ahora que hemos llegado al final, déjame saber de todas estas funciones cuál te gustaría tener ya, cuál pudiera mejorar, qué otras cosas te gustaría ver en iOS 26. Déjamelo saber acá abajo. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.